Ahí está, creo que ya, que con esta tecnología no me adapto. No sé si se escucha bien, alguien me puede decir si se escucha bien, por favor, antes de empezar. Empezar. Sí, veo que ya, sí se escucha bien. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, una disculpa por el retraso, porque resulta que con estas nuevas tecnologías todavía no me estoy adaptando y luego que no lo he manejado, no he manejado a través del Facebook Live, sino que he estado utilizando una plataforma diferente, porque a veces no se puede compartir el PowerPoint con ustedes bueno, no se puede compartir la imagen del PowerPoint en bueno, para compartirla, para verla, para que la vean ustedes, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me estaban pidiendo de que habláramos exactamente sobre las cuevas, principalmente el uso de las cuevas de manera ritual. Un aspecto muy importante, creo que aún de los pueblos indígenas, principalmente los pueblos pues que son completamente de origen mesoamericano, y hoy vamos a hablar exactamente de este origen, de estas cuevas, de cómo es su culto principalmente, y vamos a ver algunos mitos, unas leyendas acerca de estas cuevas, porque realmente es un tema muy interesante en este aspecto. Vamos a dividir en dos partes esta vez la plática, vamos a primero ver una presentación, luego vamos a ver literalmente bueno, dentro de las leyendas, cómo se funcionaban las cuevas y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes una presentación para poder trabajar en este aspecto. Y bueno, entonces, a ver, que nos sale esto. Espérame tantito. Listo. A ver, yo espero que sí se vea la presentación. Ya que si ya se está viendo. Esperemos tantito. Nuestra presentación para que se vea. Bueno, la primera imagen que vamos a tener literalmente de las cuevas es lo que vamos a encontrar lógicamente dentro de la religiosidad, la nueva religiosidad que viene a quedarse en en América principalmente, pero creo que no se está compartiendo la imagen. Déjenme por qué no se está compartiendo la imagen. Así estoy teniendo problemas, chicos. Espérame tantito, ¿sí? A ver, espérame tantito, creo que creo que ya. Ahora sí, bueno. Entonces, dentro de los principales mitos que se empiezan a formar a través también del uso de las cuevas es la ritualidad que aún persevera dentro de las mismas cuevas y sus funciones que a veces se van haciendo. La otra semana hablamos exactamente sobre la cuestión del señor de Tila dentro de la cosmovisión de los choles de Tila, pero también hablamos exactamente de cómo esta unión del sincretismo, por lógicamente es un sincretismo religioso que nace, y este sincretismo religioso pues es el que empieza a perdurar, el que se empieza a quedar dentro de la nueva religión, pues podemos decir la nueva religión católica como tal. Entonces,
Sea como sea el asunto, las cosas empiezan todavía a funcionar. Realmente las cuevas aún cumplen una función esencial dentro de los pueblos choles, dentro de muchos pueblos indígenas, no solo de los pueblos choles, sino que yo he estado viendo diferentes, por ejemplo, pueblos indígenas que tienen aún esta concepción de ir a pedir cuestiones de agricultura, cuestiones de lluvias a las cuevas, ¿no? Entonces, esta es una imagen muy interesante porque esta es la entrada a la cueva del Señor de Tila. Los que no han tenido oportunidad de ir, pues vayan. Realmente ahorita las cuestiones ya medio se calmaron. Entonces, los que tienen oportunidad de ir actualmente al pueblo de Tila, pues vayan a conocer, vayan a entrar a esta cueva y pues para ver qué es lo que tiene en su interior y pues lógicamente ir pues con la fe que a veces se le pide, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el origen propiamente del culto a las cuevas? El culto a las cuevas es desde un punto de vista prehistórico, o sea, desde que el hombre, antes de que el hombre empezara a construir propiamente su historia, ¿no? Y en México tenemos dos casos esenciales, ¿no? Que son las cuevas prehistóricas de Gilanakitz y las cuevas de Coxcatlán, que son dos cuevas que, pues se dice que son dos cuevas, pero realmente yo he tenido la oportunidad de ir a Coscatlán y son como dos abrigos rocosos, o sea, realmente no son cuevas como tal, sino que son abrigos rocosos en donde literalmente pues ahí vivía la gente. Lo más interesante es que se han hecho excavaciones, hicieron excavaciones creo en los 60 a cargo principalmente una del doctor Kenneth B. Flannery, que es una de los primeros que hace investigaciones en esta región, y el otro es Magnish, dos investigadores que hacen investigación en esta zona y encuentran restos, principalmente restos de maíz, restos humanos encuentran también y encuentran diferentes restos de diferentes tipos de frutas, de verduras, ¿no? Principalmente calabazas, maíz, y el maíz que encuentran es el famoso maíz teocitle, no el maíz como lo conocemos actualmente. Ahí es donde empieza la idea de que el maíz tiene un origen que es el famoso origen del teocitle, no propiamente el maíz como lo conocemos, siempre ha sido así, no, el maíz siempre ha tenido una larga trayectoria, no quiero decir evolutiva, pero sí que realmente los propios mesoamericanos, esa es parte, lógicamente, creo que del trabajo de las culturas, es que se empieza a construir ¿no? esta mazorca más grande, una mazorca mejor preparada, y pues que literalmente se empieza a hacer pues más grande en lo que es en los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues las cuevas, como podemos ver, ya tienen un origen desde tiempos, inmemoriales, ¿no? Entonces, literalmente las cuevas son importantes, ya empezamos a darnos cuenta que las cuevas, como literalmente como cuestión histórica, como cuestión de origen, las cuevas ya empiezan a tener una presencia muy importante. Entonces, esta presencia luego se vuelve a convertir en otra presencia más fuerte ya con los pueblos, que ya podemos decir pueblos prehispánicos, pueblos de Mesoamérica, principalmente los pueblos olmecas, ¿no? Entonces, ese es un dato muy interesante porque resulta que los olmecas pensamos que nada más se quedaron en el reducto llamado la Costa del Golfo, en Tabasco, Veracruz, parte de Chiapas, parte de Oaxaca. Nosotros pensamos que ahí se quedaron los olmecas, ¿no? Pero no, los olmecas realmente la cultura, si la vemos dentro de ese punto de vista de la cultura olmeca en sí empieza a presentarse también en una vasta región que llega literalmente hasta el centro de México, hasta el altiplano central, y por ejemplo tenemos la presencia exactamente del culto a la cueva, como podemos ver en la imagen, esta imagen muy interesante, porque esta imagen literalmente nos presenta a un gobernante de origen, pues, olmeca. Esto es un, es una escultura, es un petrograbado encontrado en el sitio arqueológico de, bueno, ese fue el sitio arqueológico, está en el estado de Morelos, realmente está en el estado de Morelos, es un sitio arqueológico muy conocido en esa región, y pues encontramos exactamente esta forma de la cueva, las grandes cantidades pues de lluvia que generan las nubes, la vegetación, las gotas de lluvia,
principalmente y lógicamente todo lo que está emanando propiamente de las cuevas, ¿no? Entonces nos estamos empezando a dar cuenta que el origen de las cuevas empieza a tener ya un sentido propiamente en la historia de los pueblos indígenas como tal, ¿no? Este es Chacalcingo, ya me acordé del nombre, el sitio arqueológico es Chacalcingo, ¿no? Y nuevamente encontramos esta forma de ver la cosmovisión de la cueva, lo encontramos en este famoso monstruo de la cueva, porque realmente la tierra se le ve como una deidad de un monstruo que come, un monstruo que literalmente devora. Y eso no solo lo ven los mayas, sino que también en el caso de los mexicas en el centro de México, ven a la deidad de la tierra como alguien que devora la carne, alguien que come, y eso lo ven porque, pues, lógicamente, cuando uno lo entierra, empieza a pudrirse, ¿no? Literalmente, eso es algo muy interesante. Entonces, por eso los empiezan a ver como estos monstruos, estos pequeños animales, literalmente, que a veces resulta ser animales, pues, como cocodrilos, tortugas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente la presencia de de este gobernante dentro de una cueva, dentro de esta montaña, y aquí tenemos lógicamente la presencia de las fauces de este monstruo que se empieza a presentar, ¿no? Y bueno, la imagen que presentamos, este es el monumento 9 de Chacalcingo, ubicado lógicamente allá en el estado de Morelos, y podemos ver a este monstruo, pues, lógicamente con las fauces abiertas, ¿no? Entonces, nuevamente estamos recurriendo a que las cuevas tienen una función esencial y dentro de los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos a ir al arte mesoamericano, al arte olmeca, y podemos ver también en el altar 4, que está ubicado seguramente en el Parque de la Venta y en Villahermosa, Tabasco, nuevamente esta concepción de los gobernantes que salen de las fauces de, de este monstruo y son gobernantes que están saliendo de una cueva, ¿no? Las fauces literalmente de este monstruo terrenal como tal, ¿no? Y por ejemplo, ya en el caso del área maya, pues también tenemos presencia de esta deidad terrestre, de este monstruo como tal de la cueva, y se hace presente en la arquitectura, ¿no? En el caso del sitio arqueológico de Tikal, se hace presente este tipo de mascarones, junto con, lógicamente, con entradas, con las fauces de este monstruo que simbolizan también esta enorme cueva, esta cueva que literalmente se construye con esta idea de que es la cueva la que nos está dando vida, ¿no? Y como habíamos dicho también, bien, en el caso de la tierra a veces la veían como un monstruo, como una tortuga, lo veían literalmente también a veces como un cocodrilo. En el caso del área de los mexicas era Zipaxi, ¿no? La deidad, este monstruo cocodrilo que se podía ver. En el caso de los mayas, en este plato en especial, es el nacimiento del maíz, ¿no? Entonces, Hunishim, entonces es el nacimiento propiamente y está saliendo, está emergiendo de una montaña o de un cuerpo que podemos ver que es de una tortuga, ¿no? De una ajca, ¿no? Como todos dicen. Entonces ahí literalmente se convierte propiamente en esta historia de que las montañas junto con las cuevas son propiamente lugares en donde se nos da la comida, en lugares donde se nos da grandes talentos como estos, ¿no? Como es sembrar el maíz, ¿no? Y un dato muy interesante también es el mismo relato de cómo a los seres humanos nos dieron el maíz, ¿no? Las hormigas nos dieron el maíz dentro de una mitología nahua aquí en el centro de México, ¿no? Y eso se da principalmente porque las hormigas resulta que Quetzalcóatl ya había formado a los seres humanos, ya les había dado vida, ya les había dado estas cuestiones, y pues resulta que no sabían con qué se iban a alimentar estos hombres, ¿no? Entonces la forma de buscar alimento pues era tratar de ver qué alimento le podían dar, y resulta que Quetzalcóatl, en tanto de buscar, resulta que él empezó a ver que unas hormiguitas estaban cargando un grano dorado. Entonces las hormiguitas Quetzalcóatl le pregunta a las hormigas, oye, ¿de dónde estás sacando ese grano? Las hormigas no le contestan. Oye,
¿de dónde estás sacando ese grano? Porque necesito saber dónde está sacando el grano. De tanta insistencia que hasta por último, pues sí le contestaban a Quetzalcóatl que le estaban obteniendo de una montaña, ¿no? De una montaña sagrada. Entonces lo que hace Quetzalcóatl es convertirse en una hormiga y esta hormiga, pues lógicamente logra entrar a la montaña y logra robar parte de la cantidad de maíz para dárselo de comer a los seres humanos, ¿no? Entonces ahí es donde viene también la idea de cómo es el color de los dos colores del maíz empiezan a nacer porque resulta que Oxomoco, que es Oxomoco y Zipactonali, que es literalmente el matrimonio primerizo, el primer matrimonio, mandan a destruir la montaña para liberar el maíz y al momento de destruir, destruyen también a los famosos este, a los famosos enanitos, estos ayudantes de Tlaloc, que tenían diferente color. Entonces, estos, los tlaloques, los destruyen. Y al momento de que destruyen los tlaloques es cuando salen estos diferentes colores del maíz. Por eso tenemos maíces blancos, por eso tenemos maíces amarillos, por eso tenemos maíces azules, maíces negros. Entonces, por eso es esta idea de que dentro de la cueva todavía también tenemos el gran alimento, ¿no? Entonces ya nos vamos lógicamente a, este, a las cuevas como tal en el caso de los pueblos choles, ¿no? En el caso de la cueva de Joloniel, que es un trabajo que hace la doctora Karen Basel, a través de su proyecto Confamsi, que es lógicamente recopilar la información de, de la cueva de Joloniel, lógicamente tomarle fotografías, hacer un registro muy bien. Este registro hacen también que literalmente también hacen un estudio epigráfico de lo que hay en esas cuevas, ¿no? Y como podemos observar, a la entrada de las cuevas vamos a encontrar a dos personajes de color negro y en la parte de abajo hay como un signo de altar. Ese signo no lo habían descubierto hasta que dijeron que era el monstruo Cahuaco, el monstruo de la tierra que está haciendo un altar a hacer, junto con estas deidades, ¿no? Deidades de negrura, porque las cuevas son signos de negrura, ¿no? Entonces, pues el monstruo de la tierra, como ya había dicho, aquí tenemos lógicamente sus ojos, todo este sistema de este monstruo que se parece mucho a este monstruo que está en la tumba de Pacal, ¿no? Entonces, este es un monstruo lo están pensando que es un monstruo del clásico temprano, del preclásico tardío, entonces está entre esas fechas, o sea, es más temprano que la lápida de Pacal, ¿no? Las inscripciones dentro de la cueva, hay muchísimas inscripciones, lamentablemente, pues por cuestiones de la humedad y por cuestiones también de vandalismo que han hecho a veces ahí dentro de las cuevas, pues por eso ya no permiten entrar, o sea, hay que pedir un permiso para poder entrar a las cuevas y lograr, pues aunque sea fotografiar, ¿no? Entonces, resulta que hay inscripciones muy interesantes, por ejemplo, esta inscripción que las estoy mostrando es la inscripción que tenemos en la página, porque es el signo de mam, el signo de abuelo, el signo de ancestro, ¿no? Entonces, esta es la página que tenemos. Y lo que dicen las cuevas es que hubo un gobernante llamado Nojchak se fue a hacer la ritualidad de Año Nuevo en esa cueva y este gobernante es de un pueblo llamado Civité, que no lo han encontrado, que es un pueblo que aún está desconocido, entonces todavía está en proceso de localizarlo, ¿no? Entonces, muchos dicen que fueron a hacer fiestas de fines de año, porque además antes de entrar a las cuevas, hay dos signos de Guayé, o sea, los últimos 5 días funestos que le decían los signos, 5 días, pues que se utilizaban para que salieran literalmente los mortitos, ¿no? Entonces, por eso según es la fiesta de Año Nuevo, es lo que dicen, ¿no? Otra cueva muy interesante es la que tenemos en el famoso Abalná, ¿no? Que es el cerro de noche, la casa de noche que le dicen, ¿no? Este cerro enorme que está entre lo que es Petalcingo y lo que es literalmente la zona de Amado Nervo y la zona de Yajalón. Y el dato más interesante es que los tatuches de Nueva Esperanza y también los tatuches de Petalcingo aún suben para hacer también sus peticiones de lluvia a esta zona, a este famoso cerro, ¿no? Y yo logré conseguir fotos de este cerro, de esta cueva, porque la verdad yo nunca he ido. Estas fotos las obtuve de una página que se llama Yajalón,
y publicó una serie de fotos, y estas son las fotos que ellos lograron tomar, y pueden ver qué impresionante es la caverna, ¿no? Entonces, enorme esta caverna, una caverna 100%, lógicamente, es de origen caliza, como lo pueden ver, las grandes montañas de, este, de tierra caliza que utilizaron, o sea, cómo se formó, literalmente. Y el dato más interesante es que a mí me han contado, por ejemplo, que una vez un compañero mío sufrió, se fue a visitar la cueva, y esta cueva, pues lógicamente dice que se meten a veces jaguares, o sea, hay jaguares que se meten en el interior de la cueva, y resulta que entraron y resulta que ahí estaba un jaguar ahí durmiendo. Entonces, mejor decidieron no hacer tanto ruido, pues porque ahí estaba el jaguarcito durmiendo. Entonces, mejor nada más fueron a dar un vistazo y todo. La gente aún sube a hacer sus peticiones de lluvia, es muy funcional todavía la cueva todavía cumple funciones esenciales dentro de este lugar, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un lugar impactante, es una cueva enorme, y por eso también, creo que la cueva se llama Alajao, creo que se llama Nuestro Señor Negro, ¿no? Como tal. Entonces, luego, ya como habíamos dicho, la cueva del Señor de Tila también es una parte esencial dentro del pensamiento aún chol, ¿no? Y las cuevas son ahorita una parte esencial porque aún son lugares de peticiones, ¿no? En el caso del pueblo de Tila, ya se han hecho varios estudios. Uno de los estudios que hizo muy fuerte fue el doctor Carlos Navarrete, y tuvo la oportunidad de visitar el pueblo en los años 70, en los años en que pues el culto estaba muy fuerte, aunque yo digo que no ha cambiado el culto, pero sí ha cambiado esta situación lógicamente, de ya no llegar a peregrinar por tantos tiempos, por tantos días, ¿no? Entonces, lo que sí encontró es que muchas personas comen pedacitos de arcilla que hay tiradas que hay dentro de las, eh, dentro de la misma cueva. Entonces, ¿por qué lo consumen? Porque ellos piensan que es curativo consumir la tierra de ese recinto sagrado, de este lugar sagrado como tal. Entonces, mucha gente va a rezar ahí, mucha gente, la mayor petición que he visto al Señor de Tila es de curación, que le piden siempre que le curen, que los protejan y que siempre los cuiden, ¿no? Entonces, es una parte esencial, ¿no? Entonces, a partir de la entrada de esta cueva del Señor de Tila, obviamente las cosas son muy, muy interesantes porque son cuevas, en donde diría Carlos Navarrete, son cuevas muy chicas, es una cueva pequeñísima, pero es una cueva en donde que funciona como ritualidad, porque dentro de esa misma cueva había un estalagnato, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Entonces, dentro de estas cuevas también decimos, bueno, entonces, ¿qué, qué personaje o qué deidad existía en la época prehispánica antes de la llegada propiamente de los españoles en la región de Tila, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que también nos hacemos, y a través de lo que ha trabajado también el doctor Alejandro Ceseña y su equipo, nos hemos dado cuenta de que realmente el que le hacen a veces peticiones a las cuevas es al famoso dios N o Mam, o deidad Mam, ¿no? Que significa, pues, lógicamente, el abuelo, ¿no? Aunque con pláticas con mi madre siempre me dice que el Ahmam es uno de los tantos nombres que se le pone al trueno, ¿no? Entonces, el trueno es un abuelo, es una persona que literalmente, pues, que vive ahí, ¿no? Entonces es cuando te pones a pensar que realmente la deidad que habitó en época prehispánica, que luego se transformó propiamente en el señor Titila, puede ser el mismo, dios Mam, ¿no? La deidad Mam. Y eso lo podemos ver porque resulta, pues, que la deidad Man siempre viene acompañado a través de las famosas fauces de una serpiente, que lo vamos a ver más adelantito, y que viene también acompañado a veces de una concha, o sea, que viene propiamente de lugares de negrura, lugares negros, o sea, lugares de cueva, en donde literalmente salen estas deidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente otra de la vasija del doctor Kerr, de uno de los fotógrafos, perdón, de las vasijas, y aquí nuevamente vemos a la deidad N saliendo de una concha, ¿no? Es lo que nos
estamos dando cuenta. Y aquí tenemos una muy buena imagen, tenemos aquí a la deidad N, lógicamente al dios Man, saliendo, emergiendo de las fauces, ahora sí estamos viendo que de una serpiente, ¿no? De esta serpiente enorme y viene acompañado en la parte final, en la parte de su cola, del dios Kawil, ¿no? Entonces, ambas son deidades literalmente de petición principalmente de grandes de abundancia, ¿no? El dios Kawil, por ejemplo, en el caso de Palenque, lo ponían como como el famoso cetro maniquí de Kawil, ¿no? Entonces, este cetro siempre ha sido muy importante, hasta más creo que el dios N está dentro de la tríada de Palenque, no me acuerdo muy bien. Entonces son deidades que aparecen dentro de las cuevas y que literalmente, como podemos ver dentro de estas cuevas, pues literalmente pues pueden simbolizar tanto, lógicamente, pues conchas o pueden simbolizar también fauces de serpiente, ¿no? Y por último nos vamos lógicamente con lo que tenemos actualmente con los choles, ¿no? Y creo que una de las partes esenciales que yo he visto dentro de la cultura chol es el famoso altar, el altar de muertos, que ya se acerca, por cierto, el Día de Muertos. Y como pueden ver, el altar tiene una forma de cueva, o sea, tiene una forma esencialmente de cueva, ¿no? Tiene una forma y esta forma de cueva literalmente es la que construyen y lo más interesante es que a nuestros difuntos, a nuestros muertitos los metemos hasta el fondo, ¿no? Los tenemos hasta el fondo, los tenemos literalmente ahí ubicados y el dato también más interesante es la gran cantidad, la abundancia de alimento que colocan acá. Hay alimentos a más no poder. Tenemos alimentos, por ejemplo, desde la naranja, desde el haas, desde la cum, tenemos diferentes tipos, hasta las mismas tostadas, la fruta colgando, que es muy típico del altar de muertos de los choles, pero esto tiene un origen y tiene un origen de por qué le ponemos tanta abundancia a nuestros queridos muertos, ¿no? Y muchos dirían, no, pues es para que nos vaya bien, no es para que... Bueno, puede ser que sí, pero la gran parte de que se les está dando a un altar gran cantidad de abundancia de alimento es porque literalmente estamos en un proceso en donde ya la cosecha ya va a empezar, o sea, ya se está cosechando todo lo que ya se hizo en el año, lo que ya se sembró, entonces se le está dando también como parte de esta ofrenda a nuestros queridos difuntos. Pero también hay un dato muy interesante que vamos a ver más adelantito, que es exactamente de los mitos choles, de cómo ellos ven a las cuevas, porque las cuevas las ven como un lugar en donde hay mucha comida, mucha fruta, ¿no? Entonces, mucha comida en el sentido de que hay animales, hay todo eso, y lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero esta es una parte esencial de cómo los choles, aún por ejemplo, a las cuevas se les puede ver y por ejemplo a las peticiones como tal, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar aquí la presentación. Este, lógicamente, vamos a platicar ahora sobre algunas cuestiones de los mitos como tal, ¿no? Y bueno, yo tengo unos que otros mitos que me ha contado mi madre mía, porque resulta que es muy esencial hablar exactamente de los mitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez como mi madre es de Mariscal Subikuski, ahí tienen ahí una cueva muy cercana al pueblo de, este, de Mariscal. Entonces resulta que un día, pues mi tío soñó que la cueva le estaba hablando, ¿no? Entonces la cueva le estaba diciendo de que por qué no han ido a, este, a hacer su petición, por qué no han ido a quemar velas, por qué no han ido a, este, a hacer su ofrenda normal, ¿no? Y muchos decían que no, que porque no, que pues no, ya no se hace, ya no es la costumbre de ir a darle literalmente la ofrenda a la cueva, ¿no? Entonces la cueva les dijo, mientras que ustedes no vayan a hacerme la petición, no me vayan a quemar veladoras y no vayan a quemar las veladoras que me deben, no voy a soltar ni maíz, no voy a soltar ni agua, no voy a soltar ni lluvia, no voy a soltar ni nada de alimentos para ustedes, ni animales para cazar, nada, no voy a soltar nada. Entonces, automáticamente, pues,
Ya nos hizo la petición, hicieron la petición porque realmente eso es, en grupo se tiene que ir lógicamente una comitiva. Además, yo tengo entendido de que también para ir a hacer peticiones en las cuevas, no cualquiera puede ir, tiene que ir un principal, uno que tiene que saber rezar, porque no cualquiera reza en una cueva. Eso es un trabajo esencial que lamentablemente ya en muchos pueblos se está perdiendo. En el caso de Tila, eso ya también está en declive, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los principales de Tila, pues ya muchos ya no quieren tener el cargo de principal. Entonces, para llegar lógicamente a ser principal, tienes que pasar todo este proceso de la iglesia y lógicamente ya literalmente te jubilas como principal en el pueblo de Tila, ¿no? Entonces, esa es una leyenda, ¿no? Otra leyenda que a mí me fascina y que me encanta es una leyenda que logré encontrar en internet y que a mí me fascina esta leyenda porque trae datos muy interesantes y se las voy a leer. Dice, una joven maya chol bajó un día viernes a lavar ropa a un riachuelo junto a un manantial donde el agua brotaba limpia de las entrañas de la tierra. La sombra fresca de los árboles y la vegetación que suele crecer en esos recodos verdes en las márgenes del pueblo se salpica del ruido del agua y canto de los pájaros. En esa ensoñación apareció un hombre que saludó cortésmente a la joven. La plática de ambos fue encantadora y el tiempo y en su arrullo fluyó como el agua. Asimismo fue en la vez siguiente y la otra, cuando aquella hermosa joven maya chol iba al río a lavar su ropa. Ellos se encontraban, se gustaban a través de charlas, de embelezos que dilataban más y más el tiempo usual de retorno de la joven a su casa. La madre de aquella empezaba a notar sus tardanzas. Su ánimo era cuidarla, pensaba como era usual en un matrimonio según la forma acostumbrada. Por eso le preguntó el por qué, cuándo iba a lavar al río, se estaba extendiendo más tiempo que antes. Pero la hija callaba o inventaba excusas para ocultar aquella relación profunda que había ya. Un día de esos, la madre, que ya empezó a dudar de sus palabras, fue a intentar averiguar lo que ocurría allá en el río. Oculta la vio con aquel hombre, pero se devolvió a su casa. Sin más, cuando la hija volvió, como otras veces, le preguntó por qué se había tardado. E igual que otras veces, la hija intentó guardarse, ocultando la razón. Pero aquel hombre no era un hombre común, era el Witz, señor de las cuevas, los cerros y los animales. Ambos se habían enamorado. Un día la madre no estaba en la casa, la joven le invitó a entrar y a conocer ahí donde vivía. Así siguieron hasta que decidieron irse a vivir juntos. Él la llevó por un basurero, pero no era solo un basurero. Por ahí entró a una cueva, era una cueva maravillosa, donde todo ella y las cosas dentro estaban construidas con animales y plantas. Había de todo. Las vigas eran culebras, los banquitos eran tepescuincles, así también los platos, las cucharas, todo. Pasó un tiempo, la madre de la joven estaba soñando una noche y así en sueños se le apareció el Witz. Le dijo que los dos se habían ido a vivir juntos, que se querían y no se preocupar, que su hija le iba a llegar a visitar. Y así fue. Un día viernes la joven fue a verla, le explicó lo mismo y le dijo que le iba a mandar unos regalos, gallinas y cerdos. Así cumplió, solo que cuando la madre esperaba una gallina, lo que recibió era un faisán, y cuando esperaba un cerdo, apareció un tepezcuintle. Ella iba por allá a la orilla de su milpa, con los animalitos, se le aparecía. Entonces, este es un cuento muy interesante porque como lo que se puede observar, lo que se puede leer, es que lógicamente el Witz se enamoró de la chica, ¿no? Entonces el Witz, pues, quiso estar con la chica, quiso estar con esta joven y pues se la llevó a vivir a la cueva, ¿no? Y estábamos la otra vez discutiendo exactamente eso con mi madre y me dice, mamá, entonces la chica se murió, ¿no? Porque no te dice la chica se murió. Y pues sí, realmente para llegar a visitar a Leon Waits o conocer a esta deidad, o sea, para ir a visitar hasta su casa, lógicamente uno creo que tiene que pasar. Por eso es que las cuevas, al fin de cuentas, también son una parte esencial de
una parte esencial de los muertos. O sea, los muertos vuelven a entrar nuevamente a a las cuevas, porque ese es el lugar nuevamente del inframundo, ¿no? Si nos damos cuenta también en el punto de vista del mismo Popol Vuh, los mismos gemelos, los mismos gemelos del Popol Vuh, ¿dónde van a pelear? Se tienen que ir a una cueva porque tienen que ir a pelear con las deidades del inframundo, ¿no? Tienen que ir a pelear con las deidades del inframundo, y una forma de entrar al inframundo es a través de las cuevas, ¿no? Entonces, como pues, bueno, nos estamos dando cuenta, y las cuevas son una parte esencial aún de los pueblos prehispánicos, de los pueblos originarios, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, otra cosa, otro punto esencial de esta leyenda es que, por ejemplo, la casa de Young Witz es una casa que tiene todo, tiene frutas, tiene animales, tiene todo, o sea, es un lugar en donde literalmente todo abunda, ¿no? Y se sigue pensando así, las cuevas son lugares de abundancia, lugares en donde no se puede literalmente, pues eliminar cosas, o sea, no se puede ir a sacar cosas porque sí. Por eso es que muchos dicen también que, por ejemplo, si tú te metes a una cueva sin permiso, te vas a quedar adentro, porque te estás literalmente rompiendo un esquema, un trabajo de las personas que van a rezar por esas cuevas. Pero también otra cosa esencial es que las cuevas también sirven, por ejemplo, en el caso, no sé si en el caso estaría interesante para los que nos están escuchando, los 19 personas, pues si dicen, este, si dicen cómo literalmente utilizan las cuevas en su lugar. Por ejemplo, en el caso de Tila hay cuevas en donde se utilizan para hacer maldad, el famoso Chahochoch, ¿no? Que es la famosa casa amarga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de Tila que está por Nicolás Bravo, ahí hay una casa amarga, hay una casa en donde pues te entierran, te van a meter como literalmente para matarte, ¿no? Entonces hay varios lugares en donde literalmente las cuevas funcionan como de esta forma, ¿no? Entonces luego también las cuevas tienen este aspecto, y pues ya mucha gente no quiere entrar porque pues son cuevas que funcionan como lugares de maldad, ¿no? En el caso de Tila pasa algo muy curioso porque en Tila, según Tila, debe de ser como el lugar en donde hay muchísimos brujos, muchísimos curanderos, muchísimos gente que cuida, que cura, ¿no? Y tengo entendido que hasta la mayoría de los principales de Tila tienen su nahual, ¿no? Tienen gran cantidad de nahuales. Eso luego lo vamos a platicar, a ver si podemos luego en otra plática, porque resulta que Tila tiene un aspecto muy interesante en esas cuestiones, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, son otras cosas muy interesantes sobre el famoso Young Witz, ¿no? Que tiene ese nombre. La otra semana también estábamos hablando, por ejemplo, de las cuevas, por ejemplo, en el caso de Juan López, este, este, este líder del movimiento armado de 1712, que lo castigaron y lo metieron en una cueva hasta el fondo, ¿no? Y es lo que estábamos platicando, si el famoso este, Juan López, Ronguay, que dicen que es una deidad que habita en las cuevas en toda la zona Chol, principalmente en Tumbalá, en Tila, en varios lugares. Literalmente a mí me han platicado de que, por ejemplo, don Juan o Ronguay se mueve donde sea, a él le gusta andarse yendo donde sea. ¿Y por qué se va? Porque a veces son cuevas que ya no le rinden culto, o sea, son cuevas en donde ya no viven ahí. Entonces yo me acuerdo que una vez en mis transcursos, cuando empecé a estudiar lo de las iglesias de Tila, tuvimos la oportunidad de ir a Tumbala, y ahí nos sentamos a platicar con un señor y nos dijo que las cuevas, que la cueva que estaba cercana en Tumbala ya está seca, ya nadie vive ahí. Dijo, ¿por qué? Dijo, pues porque ya Ron Juan ya no vive ahí, Ron Juan ya se fue. Y le dije, ¿y ahora para dónde se fue? Parece que está en la cueva que está en el Cerro Don Juan. El Cerro Don Juan es el que divide en lo que es Palenque, o sea, está literalmente sobre el Tulijá, divide entre Palenque y lo que son las tierras de Tumbala, ¿no? Entonces, ese es parte de los mitos que parte existen, ¿no? Hay otro mito que les tengo muy interesante, y eso es algo que le pasó también este, a mi,
a mi querida madre, pero le pasó más bien a mi abuelo, que dice que una vez resulta que estaba caminando, pues se fue a echar sus alipuses, como dicen, se fue a tomar sus traguitos a Tumbala. Entonces le dio la noche, entonces resulta que él tuvo que caminar de Tumbala a, a Mariscal. Entonces, para cambiar, lógicamente es una vereda. Entonces tuvo que caminar y ya era de noche. Entonces resulta que escuchó que en la parte de atrás alguien venía alguien siguiendo de los pasos, que dice que se escuchaba, se escuchaban trastos, se escuchaban todas estas cuestiones, ¿no? Entonces resulta que cuando mi abuelito dice, no, me voy a esconder porque hay algo que viene atrás y no me está gustando. Entonces mi abuelito se va, se tira en la zona de, pues afuera de lo que es el camino, y pues lógicamente dice que cuando pasan, sí se escucha que pasa gente caminando con con todas estas cazuelas y todo eso. Entonces, que se le empieza a erizar pues como la piel de gallina que nosotros le decimos, ¿no? Entonces, pues dice, no, es que estos eran nahuales que estaban caminando, eran güeyes, ¿no? Entonces, mi abuelito dice que se fue caminando, llegó a Mariscal y que dice que se fue a ver en el panteón, a ver si encontraba restos de que los nahuales pues sí fueron a comer, porque realmente los nahuales tenían hambre, entonces fue a buscar todas esas cuestiones y que resulta que vio que una cueva exactamente estaba abierta, estaba pues se había movido. Entonces, ahí es donde empiezan a ver cosas muy interesantes, porque resulta que para sacar, según el chulel, el alma de la, de la persona, hay que, con una flauta, es con el famoso amuy o el halul, ¿no? Que le dicen. Entonces, esta flauta es la que ayuda a sacar al güey. Entonces yo le pregunté a mi mamá, digo, ¿a cualquiera le pueden ir a sacar el cuerpo? Y me dice, mi mamá me dijo, no, no a cualquiera le pueden sacar, sino que a los que tienen nahuales, ¿no? Entonces, lo que fueron a hacer los nahuales o los guay, fueron a robar el nahual, fueron a robar literalmente el nahual de la persona y se lo fueron a comer a una cueva, o sea, fueron a preparar literalmente. Ese cuento se llama el Cuj, ¿no? Entonces es el famoso, eh, la lechuza, ¿no? Porque pues, literalmente la lechuza es la que iba acompañados también para comer a los famosos nahuales, ¿no? Entonces, ese es un dato muy interesante porque nos estamos dando cuenta de que se fueron a comer en una cueva, que son los lugares exactamente en donde nuevamente volvemos a recaer en ese sistema de cuevas, pero que feliz de la vida, pues estaban ahí comiendo los nahuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de que los nahuales pues aún aparecen en Tila, sí es cierto, ¿no? Y eso creo que vamos a hablarlo en una plática de estas, vamos a hablarlo sobre exactamente sobre el origen de los nahuales, principalmente los nahuales que habitan en Tila, porque hay un investigador que hizo exactamente un trabajo muy bueno de nahuales en la región Chol, y pues bueno, está su tesis en la página de la UNAM, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar a leer a ver qué nos están poniendo, entonces, para andar checando. ¿Cómo se llama? Bueno, pues un saludito a mi buen Esteban Mirón, Ixcoquixol. Gracias, mi buen Oriel Guiñic. Muchas gracias por estar acá. Memo Vázquez, también muchas gracias. Saludos también. Juan García Sánchez, también muchos saludos. Canario de la Cruz, pues saludos también. Esperemos que estén bien. Erika Saraí también, muchas gracias. Saludos. Tenemos acá a quién más. Saludos al profesor José Antonio López Palacios. Miriam Hernández tiene una página muy interesante que es pues literalmente de la lengua chol, que hay que seguirla. eh, Tiene cuentos muy interesantes, puso cuentos, lo estaba escuchando la otra vez y eran cuentos muy interesantes. Dice, ojalá fuera yo esa chica. Lo que yo tengo entendido y mi padre también me lo ha compartido muchas veces, las personas que entran al WITS no mueren, entran en carne y hueso y jamás mueren. Una vez que alguien queda dentro del WITS, uno se vuelve inmortal.
así lo he escuchado con los abuelos y curanderos también. Ah, pues mira, qué interesante, esa es una parte esencial. Además, porque bueno, aparte de eso, lo que comentas, Miriam, es algo que, este, que pasó también con el amigo de con el amigo de mi cuñado, pues resulta que hay una poza en Tila y resulta que él se metió y no salió, creo que no salió por 3 días. Entonces no salió por 3 días, entonces salió y que dice que salió todo espantado, realmente dice que no llegó y tardó mucho en volver a encontrar el razonamiento, ¿no? Entonces, resulta que parece que se hizo peticiones con John Wicks, porque también John Wicks dice que se le hace pactos, se habla con él, y John Wicks literalmente se habla con él para pedir cosas, ¿no? Porque también él concede favores, ¿no? La verdad no sé cómo se maneje eso, ese es un tema muy interesante, por si alguien sabe cómo se maneja todas esas cuestiones del Junwitz, pues estaría interesante. Qué bueno que nos comentas, Miriam. Sí, porque realmente es lo que yo hacía saber si se quedan allí o vuelven otra vez a salir nuevamente del pues a vivir tranquilamente, ¿no? Entonces es una parte esencial de esto, de estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, si tienen más preguntitas, pues aquí estamos. Aquí nada más nos han llegado otras preguntitas. Saludos a mi buen Omar Jiménez. Todos estamos esperando preguntas. Si quieren comentar más cosas, con mucho gusto los comentamos. Las cuevas sí son muy interesantes en este aspecto, en la ritualidad principalmente de los pueblos indígenas y más en el pueblo Chol. Y ya es lo que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces, ¿alguna otra pregunta, mis queridos compañeros? A mí me gusta siempre platicar sobre estas cuestiones. Entonces, si podemos platicar nuevamente de estas cuestiones. Bueno, Miriam nos volvió a contestar, si hay pruebas para quedarse o no, si pasan la prueba, pasan a ser parte de él, si no la pasan son expulsados justo así como le pasó a tu pariente. Ah, mira, interesante. Lo que sí, una pregunta, Miriam, entonces, por ejemplo, los que pasan la prueba ya se quedan ahí o vuelven a regresar. O sea, sí, porque si hay pruebas para quedarse o no, si pasan la prueba pueden pasar para ser parte y si no la pasan son expulsados, o sea, ¿ya te quedarías ahí de por vida dentro de la cueva o cómo sería este asunto, no? No, güey, porque anteriormente me tenía esa costumbre que las damas o no podían ingresar. Eso es lo que no he podido comprender, por qué las mujeres no pueden entrar a las cuevas. No he encontrado datos históricos, entonces no sé si alguien nos podía decir por qué no se podía ¿por qué no se podía entrar a las cuevas con las mujeres, ¿no? Lo que sí es algo que muy interesante. Las cuevas en la época prehispánica se veían como vientres, o sea, como vientres de la mujer. Acordémonos de que las cuevas, por eso es que decimos que las cuevas al fin de cuentas son matrices, pues son lugares de origen, porque literalmente de ahí nacemos, ¿no? Y eso es un dato muy interesante, súper interesante, porque a veces, por ejemplo, a veces cuando no tenían cuevas o donde enterraban a los niños, utilizaban nuevamente ollas de barro. Entonces, ollas de barro y ahí enterraban a los niños porque literalmente eran símbolos de una matriz como tal. Las cuevas son signos de matriz, por eso es que a veces las vemos. Por ejemplo, en el centro de México hay una cuestión que le dicen las famosas vaginas dentadas y le dicen vaginas dentadas porque resulta que para ellos la cueva o la tierra como tal pues comía, ¿no? Y comía, por eso es que se tenía la idea de que cuando tú morías y te enterraban, la cueva, la tierra te comía. Y te comía, ¿por qué te comía? Porque cuando nuevamente iban a verte, ya no tenías carne, ya nada más estabas con los puros huesos, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿cuál es la idea? Que la tierra come, o sea, que la tierra come como tal. Hay un mito muy interesante, ese mito no es chola, es mito náhuatl, por ejemplo, de la formación de la tierra, ¿no? La formación de la tierra en el caso del centro de México se hace a través de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca destruyen o rompen o matan a Tlaltecutli, que es una diosa, es un monstruo de la tierra. Y este monstruo de la tierra lo destruyen, lo despedazan, o sea, lo destruyen
le hacen cachitos y todas esas cosas. Por eso es que Tezcatlipoca no tiene el pie izquierdo, derecho, creo que es el izquierdo. No tiene el pie izquierdo porque él dio como carnada ese pie para sacar a este monstruo de la tierra, ¿no? Entonces, al momento de que Tezcatlipoca rompe hace este monstruo, hace pedacitos este monstruo, pues literalmente empiezan a hacer la tierra como tal, ¿no? Entonces, por eso es que cuando eh, Tlaltecutli empieza a pedir para resarcir el daño, ellos dicen que una forma de resarcir el daño es, pues, con sangre. Por eso es que se hacen también a veces los famosos, los famosos, los famosos sacrificios humanos como tal, ¿no? Esa es una parte de ver, ¿no? Entonces, a ver, aquí me volvió a contestar Miriam, cuando uno pasa la prueba, estando dentro del WITS, o sea, del cerro, se queda a formar parte de ellos, pero si no la pasan son expulsados, no, pero creo que esta no, ya me lo había comentado. No, allá me cae, pues, me diste más bien Canario de la Cruz. Una ocasión fueron un grupo de aquí a hacer ceremonia, una cueva fueron a sacar otra mujer que se había quedado, llevaron tambor, flautas y caracol, y para ella no había pasado ni un minuto, les pareció que siempre estuvieron ahí los compañeros, únicamente comprobó que se había quedado cuando el grupo le habló diciendo, no traíamos instrumentos, fuimos a traerlos. Mira, ahí está, una parte esencial de las cuevas, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado si quieren entrar a unas cuevas. Dice Miriam, pero no todos pueden entrar según la personalidad. No, sí me contestó Miriam, una disculpa, Miriam. Cuando uno pasa la prueba estando dentro del WIT se queda a formar parte de ellos, pero si no la pasan son expulsados después de alrededor de 2 o 3 días. Mira, pero salen así como tú dijiste, como desorientados, pero dice que cuando esta persona comienza a revelar todo lo que vio o vivió dentro del WIT, seguramente morirá pronto, pero principalmente son los hijos primogénitos que tienen mayor probabilidad de entrar. Mira, es una parte muy interesante. Dice, pero no todos pueden entrar según la personalidad de cada persona. Eso sí creo que más bien es porque, según dice que cuando nacemos tenemos un nahual de nacimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Las pruebas son grandes cantidades de comida. Si la comen, todos pueden salir sin problemas, pero si no lo acaban, se quedan. Mira, por ejemplo, eso es lo que pasa. Hay algo muy interesante también que pasa en el pueblo de Tila en Viernes Santo, porque dice que en Viernes Santo no nadie puede subir a la cruz, nadie puede subir a las cuevas porque te quedas allá adentro. Y es porque estás violando también un decreto que estás violando que no puedes subir. Y es lo mismo que está comentando Miriam, ¿no? Entonces, si no pasas la prueba, lógicamente te tienes que quedar en el cerro, ¿no? En el WITS, ¿no? Lamentablemente a veces ya no sales, ya no vas a salir nunca, ¿no? Entonces, imagínense, ahora sí nos ponemos a pensar cómo es quedarnos dentro de las cuevas y pues bueno, ahí creo que ahí va a haber comida para siempre, ¿no? Entonces, pues creo que esa es una parte esencial de esto, ¿no? Entonces, ¿tenemos otras preguntitas, compañeros? ¿Algo más que queremos comentar? Lo que sí, voy a investigar bien esto, lo que nos comentó, este, lo que nos comentó. Mira, aquí dice Miriam. Y lo que decía sobre que las mujeres no pueden entrar, dicen que son las mujeres que no son de la cultura, o sea, las cashlans, o sea, no pueden entrar las mujeres que no sean choles. Entonces ya nos dijo Miriam por qué, que no pueden entrar, ¿no? Entonces, eso es por mi parte y mi mamá, nosotras sí entramos. Bueno, ya Miriam dijo que sí pueden entrar. Otra cosa más interesante también es que, por ejemplo, no solo las mujeres tienen restricciones en eso, por ejemplo, tengo entendido que también las mujeres no pueden entrar a los campanarios porque la campana se rompe, ¿no? Entonces, hay muchas restricciones a las mujeres, no cualquiera puede entrar. Entonces, por ejemplo, esa es una parte esencial en este aspecto, ¿no? Entonces, pues, a Miriam le agradezco mucho por toda la información que nos está dando. Realmente es muy buena información en este sentido para trabajar, pues para ver qué podemos trabajar con esta información, ¿no? Entonces, Roland Jiménez, yo espero que sí te haya servido la información que nos dio Miriam.
Entonces, pues para saber por qué no podemos entrar, no pueden entrar las mujeres a las cuevas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, pues yo digo que, pues hasta aquí, el día de hoy vamos a dejar la plática. Yo espero que les haya gustado. La otra semana no tenemos plática, va a ser hasta el día, espérame tantito. Para hacer hasta el 24 de octubre tenemos una pequeña plática y yo digo que la plática de ese día vamos a hacer un poquito de arqueología en el sentido qué es lo que tenemos en la región de Tila, qué es lo que se tiene que estudiar, qué es lo que nos hace falta por estudiar y qué implicaciones lógicamente tiene estas cuestiones de la arqueología, ¿no? Entonces, realmente se ha hecho muy poco de investigación arqueológica en Tila, entonces yo digo que por eso vamos a platicar un poco de esto. También les pido que sigan la página de YouTube del doctor Esteban Mirón, porque él está haciendo parte de su investigación de doctorado es hacer llegar la información arqueológica pues, a los pueblos originarios en lengua chol. Entonces, realmente él está haciendo una labor muy interesante en eso. Entonces, una forma de apoyar creo que es eso, siguiéndolo tanto en sus redes sociales, que lógicamente YouTube, en donde la mayoría sube su mayoría de producción de equipo, de información de arqueología, y también tiene una página de Facebook que luego se las comparto, que ahí la tengo, y con mucho gusto yo la voy a compartir para que ustedes lo sigan, porque sube cada mes videos de información arqueológica y para que vean los demás videos, ¿no? Entonces, realmente parte de nuestro trabajo como arqueólogos y parte de nuestro trabajo también mío, porque yo soy de esa región, y una forma de que bueno, dice que todavía no es doctor, pero para mí ya está más para allá que para acá, así que lo lamento, mis queridos Esteban, ya estás más para allá que para acá. Este, y parte de nuestra labor de trabajo es esa, realmente trabajar con ustedes, aunque sea de la distancia que tengamos. Yo realmente, yo hice todo lo posible por hacer una licenciatura en arqueología y trabajar con aspectos de arqueología de Tila. Entonces, pues él también está haciendo parte de su trabajo, ¿no? Y cada uno nos estamos haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? También todos los que son originarios de esa región, por ejemplo, Miriam Hernández también que está trabajando un tema muy interesante, este, muy interesante en el trabajo también de trabajar la lengua chol es muy importante, igual que Juana Karen Peñate, son personas importantísimas para la cultura y son personas importantísimas para trabajar. Entonces, creo que una parte de que yo lo puedo trabajar es a partir de esto, ¿no? Entonces, ya saben que yo con mucho gusto, por eso también formé la página, ya vamos para 2 años con la página, ya vamos para los 3,000 seguidores y yo les agradezco mucho por seguirnos siempre. Y bueno, y vamos a seguir aquí. Entonces tenemos plática hasta el día veintitantos, yo voy a poner nuevamente en la página y vamos a hablar exactamente un poco de arqueología de la región, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí disponible, qué es lo que tenemos disponible en información, qué es lo que tenemos disponible en todas estas cuestiones de arqueología, porque sí se ha trabajado muy poco arqueología en Tila, y bueno, pues esa es parte también esencial de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho, yo agradezco mucho a Esteban, que nos siguió también, a Miriam, a Ixolel Huiñic, que nos sigue también siempre. Le agradezco mucho a ellos por estar acá. Les agradezco a todos nuevamente porque están aquí. Canario de la Cruz también. Muchas gracias a todos. A Ronald Jiménez. A ¿A quién más? Areca Saraí Vázquez. Pues muchas gracias por estar acá. Mira, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir para eso estamos. Y entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? No queda de otra, ¿no? Entonces, yo les mando un abrazo en donde quiera que estén. Y pues bueno, vamos a seguir en estas páginas, ¿no? Entonces nos vemos el veintitantos de este mes para ver la plática de arqueología. Y pues bueno, les agradezco mucho. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, mi buen Escoquis. Nos estamos viendo.